Mi hermano, que siempre ha sido manipulador, estaba aprovechándose de que nuestra madre estaba muriendo para robarle. Lo desenmascaré y ella decidió echarlo de casa. Pero él regresó para intentar robarle de nuevo, y esta vez llamé a la policía. Fue entonces cuando mi madre confesó un secreto repugnante sobre él. Mi nombre es Camila. Tengo 27 años y desde hace casi un año vivo con mi mamá, cuidándola día y noche. Ella, María, fue diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa avanzada, y aunque los médicos hicieron lo posible, su cuerpo se fue apagando poco a poco. Quien no estuvo tanto para ella fue mi hermano menor, Damián. Tiene 25 años y, para ser sincera, siempre fue el problemático de la familia. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí aquella noche. Era un martes cualquiera, casi medianoche. Mamá dormía en su habitación, conectada a su tanque de oxígeno, y yo aprovechaba para revisar unos papeles de su tratamiento. Fue entonces cuando escuché un ruido suave, como pasos arrastrándose por el pasillo. Me asomé y vi a Damián inclinado junto a la cama de mamá. ¿Qué haces?, le pregunté, tratando de no despertar a mamá. Él se sobresaltó, metió algo rápido en el bolsillo de su sudadera y se enderezó. Nada, solo estaba revisando si estaba cómoda, respondió con una sonrisa falsa. Pero ya lo había visto. En su mano, antes de esconderlo, llevaba uno de los parches de morfina que mamá usaba para aliviar su dolor. Lo encaré en el pasillo, lejos de la habitación. Damián, ¿estás robándole la medicina a mamá? No, intentó negar, pero su voz temblaba. Te vi. Suéltalo. En ese momento, su expresión cambió. Ya no trataba de fingir. Está bien. Sí, lo estoy haciendo. ¿Y qué? Lo hago todas las noches. Entro, le doy un beso en la frente, le digo buenas noches, y le saco un par de parches más. ¿Eso es lo que querías oír? Me quedé helada. Sentí rabia, pero también incredulidad. Él no solo estaba robándole, sino que tenía la frialdad de admitirlo sin un ápice de remordimiento. ¿Por qué?, pregunté, buscando alguna razón lógica. Porque los vendo. Necesito el dinero. Le debo a gente muy peligrosa. Mamá va a morir de todas formas. Camila. Mejor salvo mi vida. ¿No crees? Es lo que ella querría. Eso último me encendió por dentro. Eres un cobarde. Un parásito. Un asco de hijo. En ese momento, escuchamos la puerta de la habitación abrirse. Mamá estaba de pie, pálida, temblorosa, apoyada en el marco. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con voz débil. Yo no quería decirle. Temía que la noticia la destrozara. Pero ella insistió, una y otra vez, hasta que no tuve más opción. Mamá. Damián te está robando los parches para venderlos. El silencio se hizo pesado. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras miraba a mi hermano. ¿Es cierto?, susurró. Damián agachó la cabeza y asintió. Intentó balbucear una excusa, pero ella no quiso escucharlo. Con un suspiro tembloroso, volvió a su habitación y cerró la puerta sin decir más. Yo me quedé ahí, con el corazón roto, pero también furiosa. Y lo peor es que ese fue solo el principio. Después de aquella noche, en casa quedó un silencio incómodo. Damián y yo apenas nos hablábamos, y cuando lo hacíamos, nuestras palabras eran frías, cortantes. Yo trataba de concentrarme en cuidar a mamá, pero cada vez que veía a mi hermano, me hervía la sangre. Cuanto más pensaba en todo, más me convencía de que había algo que no me estaba diciendo. Damián siempre había tenido problemas, pero esto, robarle a mamá en sus últimos meses, era un nivel de bajeza que ni él había mostrado antes. Un par de días después, decidí investigar por mi cuenta. Empecé preguntando a conocidos y revisando redes sociales. No tardé en descubrir que Damián pasaba mucho tiempo en un casino, a casi una hora de la ciudad. Al principio pensé que quizá iba por distracción, pero luego me enteré de que no solo jugaba, estaba endeudado hasta el cuello. Uno de los empleados del casino, un viejo amigo de la familia que no sabía que yo era la hermana, mencionó algo sobre tipos peligrosos que rondaban por ahí y a quienes Damián debía miles. Se me revolvió el estómago. Sabía perfectamente que esa clase de gente no dejaba las deudas sin cobrar. Con el corazón acelerado, volví a casa y revisé las cuentas bancarias de mamá. Los extractos mostraban grandes retiros de efectivo en los últimos meses. El nombre del beneficiario me dejó sin aliento, Damián Álvarez. Así que no solo le robaba la medicina, también le estaba drenando el dinero. Dinero que mamá necesitaba para pagar consultas, exámenes y medicamentos cada vez más caros. Ella ya no trabajaba, y todo se iba de su pensión y los pocos ahorros que quedaban. No podía dejarlo pasar. Esa noche, esperé a que bajara a la cocina, porque sabía que siempre iba a por algo de comer antes de dormir. Cuando lo vi abriendo la nevera, cerré la puerta de golpe. Tenemos que hablar, dije, bloqueando la salida. Le conté todo lo que sabía, el casino, las deudas, los retiros de la cuenta de mamá. Damián dejó caer el cuchillo con el que untaba mantequilla y se sentó, derrotado. Sí,
Es cierto, todo. No pensé que llegaría tan lejos. Quería controlarlo, pero ya no puedo. Si no pago antes de fin de mes, ellos vendrán por mí. Me miró con una mezcla de miedo y súplica, como si quisiera que sintiera lástima. Pero yo solo podía pensar en mamá. Tienes que irte, Damián. Hoy mismo. Él no discutió. Subió, empacó sus cosas, y se fue sin decir adiós. Esa noche dormí un poco más tranquila, pensando que, al menos, ya no estaría cerca para seguir robando. Pero la tranquilidad no duró. Mamá estaba cada vez más débil. Los parches ya no le aliviaban tanto, y verla retorcerse de dolor me partía el alma. Me pidió que tratara de perdonar a Damián, pero yo, simplemente no podía. Una madrugada, escuché ruidos de nuevo. Me levanté sigilosamente y, para mi horror, ahí estaba Damián, otra vez en la casa. Metía aparatos electrónicos, joyas, y hasta un reloj viejo de papá en una mochila. ¿Estás loco?, grité, agarrándolo del brazo. Camila, suéltame. Necesito el dinero hoy. Si no, me matan. No me importa. Lárgate. Por favor, solo una oportunidad más. Voy a llamar a la policía. Su cara se transformó en pánico. No lo hagas, si llamas nos matarán a los dos. Yo ya no sabía si creerle, pero marqué igual. Antes de que pudiera dar el aviso, escuché la voz de mamá desde el pasillo. Basta, dijo, apenas sosteniéndose en pie. Estaba pálida, jadeante, pero con los ojos firmes. Yo no quería que ella se expusiera así, pero no me dejó intervenir. Llamé a la policía. En pocos minutos, llegaron y se llevaron a Damián esposado. Mientras se lo llevaban, me lanzó una mirada de traición que me atravesó como un cuchillo, aunque en el fondo sabía que había hecho lo correcto. Las semanas siguientes, mamá empeoró. Los médicos nos dijeron que ya no había tratamiento posible. Un día, para mi sorpresa, me pidió salir. Quería que pasáramos juntas un último día como antes, me dijo. Fuimos a la heladería donde yo iba de niña, a comer nuestros sabores favoritos. Luego caminamos por el parque donde aprendí a andar en bicicleta. Por unas horas, sentí que todo estaba bien. Pero al llegar a casa, me pidió sentarnos. Me tomó la mano y, con lágrimas en los ojos, me pidió algo. Camila, perdona a tu hermano. Yo iba a negarme, pero ella continuó. Quiero irme de este mundo sabiendo que mis hijos no se odian. Y entonces me confesó algo que me dejó helada. Papá no nos había abandonado porque no nos quisiera, sino porque tenía un grave problema de juego, igual que Damián. Ella lo había echado para protegernos de las amenazas que recibía. Comprendí que, de algún modo, Damián estaba repitiendo la historia de papá. Y que mamá había llevado ese peso sola por años. Los días después de aquella conversación fueron una mezcla de calma y tristeza. Mamá parecía haber encontrado paz al contarme la verdad, pero yo sentía una tormenta por dentro. No sabía si su deseo de que perdonara a Damián era algo que podría cumplir. Sí, ahora entendía el patrón familiar, pero eso no borraba lo que él había hecho. Una noche, su respiración se volvió más irregular. La llevé al hospital, pero los médicos confirmaron lo que yo temía, estaba en sus últimas horas. Me quedé junto a su cama, sujetándole la mano, hasta que en un suspiro profundo, se fue. Fue un silencio seco, definitivo. Sentí que una parte de mí se rompía para siempre. El día del funeral, el cielo estaba cubierto y frío, como si el clima entendiera mi estado de ánimo. Entre la gente que llegó, vi a 2 guardias del penal acompañando a Damián. Le habían dado permiso para asistir. No me acerqué. Pero él sí lo hizo. Camila, lo siento, dijo, con la voz rota. Lo miré directo a los ojos. Le robaste a nuestra madre cuando se estaba muriendo. No hay perdón para eso. Él intentó explicarse, pero no quise escuchar. Me di la vuelta y lo dejé hablando solo. Ese fue el último recuerdo que tuve de él en persona. Corté todo contacto. Bloqueé sus cartas, ignoré las llamadas del penal. Pero las imágenes de mamá, enferma y traicionada, seguían en mi mente. Comencé terapia para manejar mi ira y mi duelo. La psicóloga me decía que perdonar no significaba justificar, sino liberarme del peso. Pero yo no estaba lista. Un día, recibí una llamada del penal. El alcaide me informó que Damián había resultado herido en una pelea y estaba hospitalizado. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano. Una parte de mí quería ir, pero la otra no podía. No fui. Semanas después, encontré en mi buzón una carta con su letra. Dudé en abrirla. Al final, la curiosidad pudo más. Dentro había solo una frase. Lo siento. Te quiero. Por favor, perdóname. Me quedé mirando esas palabras hasta que las lágrimas me nublaron la vista. No sé si era sincero, no sé si realmente había cambiado. Pero entendí que seguir cargando con ese odio solo me estaba encadenando. Esa noche, me senté a escribirle. Damián, he decidido perdonarte. No por ti, sino por mí, y por mamá. Ella quería que dejara atrás este rencor,
Y aunque me ha costado, lo hago ahora. Sin embargo, este será el último contacto entre nosotros. No puedo tenerte en mi vida, pero espero que encuentres un camino que haga que mamá esté orgullosa de ti, donde quiera que esté. Adiós. Sellé la carta y la envié al día siguiente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin que el peso del odio me hundiera. No volví a saber de Damián. No sé si salió del penal, si sobrevivió a sus deudas, o si volvió a caer en lo mismo. Lo único que sé es que yo logré seguir adelante. Todavía, a veces, cuando paso por la heladería del centro, escucho en mi mente la risa de mamá y su voz pidiéndome que perdone. Y sé que, aunque la herida sigue ahí, aprendí que a veces el perdón no es un regalo para quien lo recibe, sino para quien lo da.